22. Quiero compartir con ustedes este último domingo del año. Quiero compartir con ustedes el tema subiendo al monte. Génesis 22, vamos a leer versículos 1 al 18. Génesis 22, 1 al 18. Y si lo tienen, vamos a leerlo de forma alternada, por favor. Yo leo el 1, ustedes el 2, y así vamos a ir hasta el versículo 18. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios te proveerá de cordero para el holocausto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rechazaste mi hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he orado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rechazado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana estamos muy agradecidos, Señor, porque nos permites hoy el privilegio de estar aquí compartiendo entre hermanos con la iglesia y abriendo tu palabra, Señor. En esta tarde ya pedimos que tú bendigas a tu pueblo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Enséñanos, trae convicción por medio de tu palabra y del Espíritu Santo a nuestro corazón, ánimo, exhortación. Trae a nuestra vida convicción para seguir haciendo lo que es correcto. Bendice, Señor, el tiempo que estaremos aquí. Quita de nosotros el sueño, el cansancio, las distracciones, y que podamos, Señor, estar atentos a todo lo que tú nos quieres enseñar. Bendice el resultado de tu palabra en nuestro corazón. Pedimos por nuestros hermanos que no están aquí, por aquellos que están de viaje, por aquellos que a lo mejor salieron, que tú, Señor, también cuides de ellos. Y Padre, gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Bien, hermanos,
El tema de esta tarde ya es subiendo al monte, subiendo al monte. En la Biblia encontramos diferentes historias de sufrimiento, historias de superación, historias que nos enseñan a ser pacientes, historias que nos enseñan a amar a Dios, amar al prójimo, historias que nos traen gozo al corazón, pero también historias que nos hacen reflexionar sobre nuestros actos en esta vida. En la Biblia encontramos historias de guerra, historias de paz, historias de la bendición de Dios derramada sobre su pueblo, pero también historias sobre el castigo que Dios derrama sobre los malvados. Dentro de estas historias encontramos algunos casos interesantes de hombres que tuvieron una bendición muy especial cuando subieron al monte. Hombres que en obediencia a Dios fueron retados, animados, exhortados y motivados cuando tuvieron un encuentro personal con su Dios en las alturas de la montaña. Hombres que en momentos clave de su vida fueron impelidos a buscar a Dios, y en ese lugar, en ese monte donde Dios se mostró a ellos de una manera diferente, de una manera sorprendente, de una manera gloriosa, fue allí donde ellos recibieron nuevas fuerzas para continuar, donde de una manera diferente aprendieron a ver la voluntad de Dios con una nueva perspectiva, al estar en contacto con el Dios Altísimo. Esto no quiere decir que no podemos encontrar a Dios en cualquier lugar. Él es omnisciente. Eso no quiere decir que Dios no nos escucha, estemos donde estemos. Él nos oye. El salmista declara que no podemos huir de su espíritu. Dios está en todo lugar y en todo tiempo. Sus ojos miran a los malos y a los buenos. Nada se escapa de su control soberano. Pero existen esos momentos especiales donde el hombre se encuentra con el Señor de los cielos, donde el hombre toma nuevas fuerzas para retomar el vuelo, donde el ser humano tiene una recarga espiritual de lo alto, donde el ser humano finito puede encontrar al Dios infinito y alcanzar a vislumbrar una ínfima parte de su gloria. Para nosotros, hermanos, subir al monte debería ser cosa seria, porque es el encuentro con nuestro Hacedor. Para nosotros, hermanos, subir al monte debería ser una acción constante, porque es allí donde Dios nos deja conocer su voluntad. Para nosotros, hermanos, subir al monte debería ser una acción permanente, porque cada cristiano, cada hijo de Dios necesita estar personalmente unido y restablecido en la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros debemos dejarnos mover por la voluntad del Señor. Y cuando hablo de subir al monte, hermanos, no me estoy refiriendo a subir a ese monte o a una montaña física. Estamos hablando, hermanos, de esa idea del lugar en el cual usted y yo debemos ir constantemente y diariamente al encuentro con nuestro Dios. Un lugar en el cual usted y yo podamos tener ya establecido, ya con anterioridad, saber, voy a buscar a mi Dios. Para nosotros, venir a la iglesia es subir al monte, porque vamos a buscar al Señor. Ahora, si usted viene a la iglesia, ¿verdad?, a criticar, usted viene a la iglesia nada más a ver fallas, hermano, hermana, no está subiendo al monte, no está buscando al Señor. Pero ¿sabe qué? Cada vez que usted viene a la iglesia, está usted subiendo al monte. Cada vez que usted agarra su Biblia en la mañana para leer, para buscar la voluntad de Dios, usted está subiendo al monte. Tal vez ahí en su cuarto, tal vez ahí en su mesa del comedor, tal vez ahí en su escritorio, tal vez ahí, a lo mejor algunos, ¿verdad?, recargando su Biblia sobre el volante de su carro, pero usted está subiendo al monte. Eso es lo que todos nosotros debemos hacer. Cuando el celular se descarga, cuando ya está en la rayita roja o amarilla,
¿qué hacemos luego? Búscate el cargador, vamos a conectarlo porque se nos apaga. Y como si se nos apagara la vida. Pero no es así. Subir al monte, hermanos, es algo esencial para el cristiano. Es conectarse con el Señor. Es volver otra vez a recargar baterías. Hermano, yo no sé usted, pero cuando llega el final del año, a mí me cuesta trabajo. Es como ese carro, ¿verdad? Que va tambaleándose porque ya la gasolina se le está acabando, porque la batería se ha descargado, porque necesita a lo mejor una afinación. Y hermano, a veces vamos así en la vida, especialmente al final del año. Necesitamos recargar de la energía que el Señor tiene para usted y para mí en su palabra. Necesitamos subir al monte. Y en la Biblia se mencionan varios casos, son muchos, pero no estoy tratando todos, solo algunos de cómo algunos hombres subieron a ese monte y recibieron algo especial de Dios. Aquí vemos esa historia de Abraham. Abraham, Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Sacrifícame a tu hijo Isaac, tu unigénito. Isaac ya le había nacido, era el hijo de la promesa, era el hijo por medio del cual se iba a hacer una gran nación, iba a ser un gran pueblo. Dios ya había hablado con Abraham en el capítulo 12, Dios ya le había prometido esto. El hijo ya había nacido, pero ahora Dios le está pidiendo a Abraham que lo sacrifique. Muchos de los críticos de la Biblia, ¿verdad?, han dicho que ¿cómo pudo haber Dios pedido esto? ¿Acaso Dios era como los otros dioses, ¿verdad?, paganos que requerían sacrificios humanos? No, hermanos. Nunca fue esa la idea de Dios ni la intención de Dios. Pero había algo más en este pasaje. Al Dios requerir que Abraham sacrificara a su único hijo, le estaba pidiendo algo más. Él quería que subiera al monte. Mira lo que dice capítulo 22, versículo 3. Y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al lugar que Dios le dijo. Nota el versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, cuando subimos al monte y encontramos la presencia de Dios, en ese monte aprendemos obediencia. En ese monte aprendemos obediencia. Abraham pudo haberse puesto en una posición rebelde de decir: Señor, me acabas de dar este hijo y ahora me lo pides. Señor, ¿acaso este no es el hijo de la promesa? Ya sé que no es Ismael, ya sé que es Isaac, pero Señor, ¿por qué me lo estás pidiendo? ¿Por qué quieres que lo sacrifique? Y Abraham pudo haber puesto en su corazón esa desobediencia, esa rebeldía, pero no fue así. Al otro día, inmediatamente él enalbarda su asno, prepara a sus siervos, agarra a su hijo, corta la leña y empiezan el camino, hermanos. Porque cuando vamos al monte, aprendemos obediencia. Mira lo que dice el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Cuando subimos al monte, hermanos, aprendemos a obedecer. Hermano, Dios requiere de sus hijos obediencia. No es si quiero, no es si me gusta, no es si estoy interesado, no es si ahorita estoy de buenas para obedecer. Dios requiere obediencia. Y Abraham estaba ahí, agarra el cuchillo, va a degollar y de repente Dios le llama la atención, le dice: no lo hagas, no lo hagas. Ya sé que eres obediente, ya sé que tú sí estás comprometido con lo que yo te estoy pidiendo. Hermano, ¿sabe por qué cuando volteamos a ver este año que ha pasado, por qué no hemos crecido? ¿Sabe por qué? Respuesta fácil: no hemos sido obedientes.
¿Sabe por qué muchas veces andamos dando tumbos en nuestra vida cristiana y a veces jalamos, a veces no, a veces avanzamos, a veces no, a veces como que queremos crecer y a veces andamos por la calle de la amargura? Porque no somos obedientes. Y cuando subimos al monte, debemos entender, debo ser obediente al Señor. Abraham lo fue. Abraham lo fue. Salud. En el monte aprendemos obediencia. En el monte, hermanos, aprendemos que Dios provee. Miren lo que dice aquí. Vaya conmigo al versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac no era tonto, hermanos. Isaac sabía. Ya llevamos el fuego, ya llevamos la leña, pero ¿dónde está el corderito? Papá. Isaac sabía que él iba a hacer el sacrificio. Isaac tendría 13, 14 años de edad. Él pudo haber vencido fácilmente a un viejito Abraham que ya no tenía fuerzas, pero ¿sabe qué? Él voluntariamente, así como Cristo voluntariamente, él voluntariamente se tendió en la cama de piedra, se dejó amarrar y no hizo ningún movimiento en el momento que su padre levantó el cuchillo. Así como Cristo vino a este cielo, voluntariamente se dejó morir por usted y por mí. Así fue Isaac. ¿Dónde está? Le pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero? Vean la respuesta de Abraham. Respondió Abraham, Dios se proveerá. Dios se proveerá. Y de ahí vemos la palabra Jireh, el nombre Jireh, Dios proveerá. Dios se proveerá. Cuando usted y yo obedecemos, Dios provee, hermano. ¿Sí creemos eso o no creemos eso? Cuando usted y yo estamos dispuestos, obedecemos, aunque no es lo que pensamos, aunque no es nuestro parecer, aunque a lo mejor no estoy completamente de acuerdo, pero voy a obedecer porque Dios me lo dice. Dios se provee, hermano. ¿Y qué pasó? Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando usted y yo subimos al monte, debemos aprender obediencia, hermano. Cuando subimos al monte, aprendemos que Dios provee, que Dios no nos deja, que Dios no nos desampara, que Dios no nos va a dejar tirados, abandonados. No, hermano, Dios va a dar lo necesario. Dios es justo y Dios sabe si nos da o no nos da. Porque a veces no nos da porque sabe que no lo vamos a gastar bien. Porque sabe que en lugar de usarlo para bien, lo vamos a usar para mal. Por eso a veces Dios no nos da. Pero Dios siempre provee. Abraham subió al monte, aprendió obediencia, aprendió que Dios provee. Pero no nada más Abraham subió al monte. Vaya conmigo ahora a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Otro gran personaje de la Biblia, Moisés. Moisés también subió al monte. En una ocasión y en varias ocasiones. Pero esta primera ocasión, Moisés subió no queriendo. Moisés subió no pensando que iba a encontrar a Dios. En esta ocasión Moisés subió pensando en sus ovejas, pensando en que a lo mejor, ¿verdad?, ellas necesitaban hallar alguna hierba por ahí en el monte. Sube Moisés en capítulo 3. Moisés ya no estaba en el radar de Egipto, ya no estaba en el radar del faraón, había huido, había hecho su vida en el desierto. Habían pasado ya 40 años en el desierto. A este tiempo Moisés tenía 80 años. Pero él va subiendo ahí en el monte, cuidando sus ovejas, cuando de repente, capítulo 3, versículo 2, y se le apareció un ángel de Jehová. Bueno, desde el 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. A veces, hermano, subimos al monte y no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué vamos a hallar. Moisés estaba en otras cosas de su vida, él estaba pensando en otras cosas. Ahora ya no estaba pensando en el pueblo de Dios, ya no estaba pensando en Egipto, él estaba pensando en las ovejas de su suegro. Pero llega por ahí al monte, ve algo raro, porque Dios siempre trata de atraer nuestra atención. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que Dios está tratando de llamarnos la atención. Y nos perdemos muchas de las bendiciones porque estamos distraídos allá en el mundo con tanta cosa. Entonces Moisés le da curiosidad, dice: voy a ver qué es esta grande visión. Se acerca, y cuando se acerca vio que la zarza se quemaba pero que no se consumía. Y entonces cuando vio Dios que Moisés se está acercando, le habla: Moisés, Moisés. En el monte encontró su llamamiento. Moisés era del pueblo judío, sí. Tal vez en algún momento a Moisés se le ocurrió que él iba a ser el libertador de su pueblo, tal vez. Pero ya estaba muy lejos de eso. No fue sino hasta ese momento cuando Dios lo llamó. Le dice: Moisés, Moisés. Cuando subimos al monte, hermano, encontramos nuestro verdadero llamamiento. ¿Qué es aquello para lo cual Dios nos tiene en esta vida? ¿Qué es aquello para lo cual Dios nos tiene en esta iglesia? ¿Qué es aquello para lo cual Dios nos ha formado y nos ha dado cierta educación, cierto trabajo, ciertas costumbres, cierta familia? Porque a veces, hermano, no sabemos ni a qué estamos aquí en esta vida. Pero cuando uno sube al monte, a veces sin querer queriendo, como diría el chavo, Dios nos llama. Hey, yo te requiero aquí. Tengo un trabajo para ti. Este es tu lugar. No te vayas allá. No estudies esto. No busques a estos hombres. Aquí te quiero. Y Moisés encontró su llamamiento subiendo al monte, hermanos. Porque a veces no sabemos qué hacer en esta vida, porque no estamos dispuestos a subir al monte y encontrarnos con Dios y saber cuál es su voluntad. Ese es el gran problema. En el monte encontró su llamamiento. En el monte encontramos victoria en medio de dificultades. Vaya ahora conmigo unos versículos más adelante. Capítulo 17, hermanos. Seguimos sobre la vida de Moisés. 17, versículo 8. Les resumo la historia, hermanos. Ahora Israel ha salido de Egipto, ya cruzó el río Jordán, ya está en el desierto, pero ahora se encuentran contra un rey que se llama Amalek. Y Amalek, ¿verdad?, les planta guerra al pueblo de Israel. Y entonces Moisés le dice: Josué, ármate, escógete los más jóvenes para que vayan a pelear. Y allá va Josué, versículo 10, 17-10, se hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron ¿a dónde, hermano? A la cumbre del collado. ¿Y qué es un collado? Es un monte. No muy alto, pero es un monte. Subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Más cuando él la bajaba, o bajaba su mano, ¿prevalecía quién? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro de otro. Así hubo en sus manos
firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. En el monte encontramos la victoria cuando hay dificultad, hermano. Cuando usted está más dolido por el pecado, cuando usted está perdido, sin rumbo, sin dirección, cuando usted tiene más problemas, cuando usted está más enfermo, la respuesta no es irse de la iglesia. La respuesta no es alejarse de Dios. La respuesta no es tirar la Biblia por allá y a ver qué voy a encontrar. La respuesta es subir al monte y encontrarse con Dios. Moisés, Aarón, Hur se subieron al monte y estaban orando, hermano, con las manos levantadas, Moisés. Pero se cansaba Moisés, entonces le traen una piedra, lo sientan y Aarón de un lado y Hur del otro agarran sus manos hasta que hubo firmeza. Y dice la Biblia que Dios les dio la victoria. ¿Sabe por qué a veces no encontramos la victoria en nuestra vida? Porque no estamos subiendo al monte. Porque no estamos esperando que Dios nos dé la victoria. Queremos obtener la victoria por nuestros medios, por nuestra fuerza, por nuestras facultades, por nuestro conocimiento. Y no es así, hermanos. En el monte encontramos victoria en medio de las dificultades. Vaya conmigo al capítulo 19 ahora. 19, Éxodo 19. Vea lo que dice el versículo 20, 19, 20. Éxodo 19, 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora el pueblo está sentado a las faldas del monte Sinaí. Dios le habla a Moisés y Moisés sube. Vaya al capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En el monte Dios nos hace entender su palabra y nos hace entender su voluntad. No leímos todo, pero el capítulo 20 de Éxodo es lo que se conoce como el Decálogo, los 10 mandamientos. Y luego de ahí, 21, 22, 23, y todos estos capítulos empieza a dar normas y leyes para un pueblo que no tenía normas, para un pueblo que no tenía leyes, para un pueblo que requería un código. Dios les empieza a dar. Pero ¿qué tuvo que hacer Moisés, hermano? Subió al monte. Hermano, si usted y yo queremos en verdad hacer lo que Dios dice, tenemos que buscar qué es lo que la palabra de Dios dice. Fue en el monte donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, donde Dios le dio a Moisés la ley para el pueblo de Dios. Ahora vaya conmigo al capítulo 31. Váyase más adelante, Éxodo 31, versículo 18, hermano. Éxodo 31, 18. Escucha lo que dice la Biblia. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio. Tablas de piedra escritas, ¿con qué, hermano? El dedo de Dios. Porque cuando subimos al monte, buscamos la voluntad de Dios. Dios nos va a revelar por medio de su palabra su voluntad. Hermano, por eso es tan importante que cada uno de nosotros tengamos un tiempo, tengamos un momento en nuestro día, todos los días, en el cual vayamos a la Biblia y digamos: Señor, voy a abrir la palabra, pero ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo sepa? ¿Cuál es tu voluntad escrita? Revélamela. Un tiempo en el cual podamos estar en oración, un tiempo en el cual podamos inclinarnos delante de Dios y decirle: Señor, enséñame,
Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Esto es lo que nos hace falta a todos los cristianos, a todos. En el monte, Dios nos hace entender su palabra y nos hace entender su voluntad. Para aquellas disyuntivas de la vida donde usted no sabe si ir aquí o ir allá, si agarrar este trabajo o este otro, si tomar esta carrera o esa, si ir a esta escuela o a la otra. Hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. En el monte de Dios cambia nuestra perspectiva de la vida. Mira el capítulo 34, versículo 29. 34, 29 dice la palabra de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas, estas ya no eran las mismas, eran otras, porque las primeras las rompió, pero dice, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, fíjese lo que sucedía. No sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía. No sabía Moisés que su piel resplandecía. Hermanos, imagínense, por más moreno que usted sea, imagínense una piel resplandeciente. Y no es con Nivea ni con las skincare, nada de eso. Pero resplandecía el rostro de Moisés. Yo me imagino un rostro de Moisés cansado, viejo, que ya era de edad, aunque él vivió otros 40 años después. Un rostro moreno por el sol, el sudor, el polvo del desierto, pero brillando, hermanos, brillando. ¿Sabe por qué? Porque cuando subimos al monte y nos encontramos con Dios, nuestra perspectiva cambia. Vemos las cosas diferentes y nos ven diferentes. No somos iguales. Oye, ¿por qué ya no hablas como antes? ¿Por qué ya no tomas con nosotros? ¿Por qué ya no vas a lugares con nosotros? ¿Por qué ya no te juntas con nosotros? Cuando una persona ha subido al monte, tiene una perspectiva diferente. Ya no habla igual, ya no piensa igual, ya no actúa igual, ya no se lleva igual. Y a veces, hermano, uno quisiera, pero hay algo dentro, es el Espíritu de Dios que nos detiene a no hacer aquello que a lo mejor antes hacíamos. Y queremos quitarle, y queremos reclamarle al carro que se nos atravesó, pero no lo hacemos. Tenemos una perspectiva diferente. Dios empieza a cambiarnos, empieza a transformarnos de adentro hacia afuera. Y entre usted y yo, más leemos este libro, hermano, más se nos limpia nuestra mente cochambrosa. Entre usted y yo, más nos apegamos a este libro, más empezamos a entender la vida. Y decimos, gracias Señor porque nos libraste. Porque no estoy allá. Porque no estoy metido en esto. Porque no estoy en aquello. Y podemos decir gracias. En el monte de Dios cambia nuestra perspectiva de vida. Hermano, estamos terminando el año. Si Dios permite, vamos a empezar otro. ¿Por qué no decir, Señor, yo quiero subir a ese monte? Yo quiero tener este tiempo especial todos los días. Y no es que se tenga que ir allá a la montaña. Pero hermano, un tiempo en el cual usted pueda llegar con Dios y pueda decir, Señor, aquí estoy, ayúdame, enséñame, por favor, dirígeme, enséñame en tu palabra. Quiero leer, pero no quiero nada más leer por cumplir. Quiero que tú me enseñes. Suba al monte, hermano, suba al monte. Estamos en una época donde cuesta mucho leer. Pero nunca debemos dejar de leer este libro y aplicarlo a nuestra vida. Quiero terminar con un personaje más, ¿no? Se me fue el tiempo, pero vaya conmigo a Primero de Reyes 19. Primero de Reyes 19.
Vimos, Abraham subió al monte, en el monte aprendió obediencia, en el monte aprendió que Dios provee. Moisés subió al monte, en el monte encontró su llamamiento, en el monte encontramos victoria en medio de las dificultades, en el monte de Dios aprendemos a entender su palabra y a entender su voluntad, en el monte de Dios cambia nuestra perspectiva de la vida. Pero ahora, en 1 de Reyes 19 vemos que Elías también subió al monte. Interesantemente, hermanos, vaya conmigo a 1 de Reyes, vamos al 18. 1 de Reyes 18. Elías fue un gran hombre de Dios, tremendo, hermanos. Él oraba y fuego descendió del cielo cuando Dios le respondía, mientras que los profetas de Baal ahí se estaban cortando y danzando y gritando y no había respuesta. Elías oró y fuego cayó del cielo. Vean lo que dice aquí en 1 de Reyes 18. Elías había orado antes y el agua no había llegado porque Dios le respondió y había sequía. Pero ahora Elías sube al monte. Vean el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió ¿a dónde, hermanos? A la cumbre del Carmelo, otra montaña, otro monte. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Esta era una clásica postura de oración de los hombres en aquel tiempo. Se doblaban hasta que su cabeza entraba entre sus rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve, di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. En el monte encontramos respuesta a nuestra oración, hermanos. En el monte encontramos respuesta a nuestra oración. Cuando estamos más afligidos, ¿qué debemos hacer? Subir al monte a orar. Hermano, la oración no es nada más de las personas súper espirituales de la iglesia. La oración es una herramienta que Dios nos da a todos nosotros, a todos sus hijos. A veces vamos a: ay, pastor, ore por mí, tengo esta necesidad. Sí, yo voy a orar por usted, pero vaya usted directamente a Dios. Suba al monte a orar. Hermano, la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. Porque la oración, hermano, es una herramienta que Dios nos ha dado para que Dios escuche nuestra voz y responda. A veces la respuesta de Dios no es lo que vamos a querer, pero es respuesta de Dios. Muchas de las otras veces la respuesta de Dios es afirmativa y nos concede aún las peticiones más íntimas del corazón. Cuando subimos al monte, encontramos respuesta a la oración. Y ahí está Elías postrado hasta abajo, hasta el suelo, orando: Señor, manda lluvia, Señor, manda lluvia, Señor, manda lluvia. No había llovido, los animales necesitaban comer. Y ahora viene su siervo después de ver 7 veces y dice: Señor, es que veo como la palma de una mano así muy, muy chiquita. Y entonces Elías le dice: ve acá y dile que baje porque le va a atajar la lluvia. Y llovió, hermanos, llovió. Porque cuando subimos al monte, encontramos respuesta a nuestra oración. Hay que orar. Estamos orando por el terreno, que Dios supla. Pregunta: ¿usted cree que Dios puede suplir? Hay que orar, hay que seguir orando. Y último, hermano, cuando subimos al monte,
encontramos descanso. Primero de Reyes 19, versículo 9. Esta malvada mujer, Jezabel, amenaza a Elías y le dice: yo te voy a poner como uno de esos profetas que tú acabas de degollar. Elías sale huyendo. Hermanos, déjenme decirle algo muy curioso. Después de una gran victoria, siempre viene un tiempo de desánimo. Normalmente eso sucede. Pero no se quede ahí. Esto le pasó a Elías. Tuvo una gran victoria, ¿verdad? El pueblo de Israel empezó a decir: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y empezaron a matar a todos los profetas de Baal y de Acera. Y entonces después esta mujer amenaza a Elías. Elías sale huyendo. Y él venía cansado, hermanos. Venía cansado, venía agotado emocionalmente, físicamente. Dice que se fue por el desierto un día de camino. Allá se sentó debajo de un arbolito, ahí se quedó dormido. Dios mandó un ángel, le llevó una torta cocida, le llevó una jarra de agua, se la come, se vuelve a dormir, luego otra vez lo despierta, le da de comer y después de esto le dice: mira, tienes largo camino. Después de ese comer, de ese beber, de ese dormir, Elías se para y empieza a caminar 40 días hasta el monte de Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, Elías subió al monte. Él iba cansado, tal vez iba estresado, iba amenazado de muerte por Jezabel. Dios le da descanso, Dios le da comida, sube al monte y allá Dios se le presenta. Dios dice ahí que vino de repente un viento fuerte. Dios no estaba ahí. Viene un terremoto, Dios no estaba ahí. Viene un fuego, Dios no estaba ahí. Luego dice que viene un silbo apacible. Dios se puede manifestar de cualquier manera. Pero ¿sabe qué pasó aquí? Dios pudo haber regañado, como a veces regañamos a los niños. Pudo haber jalado la oreja, dado un coscorrón a Elías: ¿qué estás haciendo aquí? Pero esa expresión no era de regaño. Dios entendía muy bien por lo que estaba pasando Elías, y se manifestó con un viento apacible. Le habló amorosamente, y Elías descansó en el Señor. Después de esto, Dios le da instrucción. Le dice: ¿sabes qué vas a hacer? Vas a volver, vas a ungir a Hazael por rey en Siria, vas a ungir a Jehú, ¿verdad?, por rey de Israel. Y es más,
Elías, mira, ya te voy a dar descanso. Vas a ir y vas a buscar al que sigue después de ti. Vas a ir a buscar a un tal Eliseo y él va a ser tu sustituto. Dios le dio descanso. Hermanos, ¿no hemos pasado por dificultades este año? ¿No ha sido difícil para muchos de nosotros? ¿No ha sido difícil para la iglesia? Hay que subir al monte y descansar en el Señor. No hay otra opción. Hay que ir y decirle, Señor, dame descanso. Padre Celestial, en esta tarde